Mundial se originó a causa de dos tipos de factores: las causas remotas y las causas inmediatas. Entre las causas, podemos señalar principalmente el Tratado de Versalles y la crisis económica de 1929, así como la Gran Depresión. Las causas inmediatas están más relacionadas con el expansionismo territorial, el creciente nacionalismo, la aparición del fascismo en Italia, el ascenso del nazismo y Adolfo Hitler al poder de Alemania, y el expansionismo de Japón sobre el Pacífico. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en tres frentes continentales. En primer lugar, Europa. En segundo término, África. En tercer lugar, el Pacífico Oriental y el sudeste de Asia. En Europa los eventos bélicos más representativos son la invasión a Polonia, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética por parte de los nazis. Por parte de los aliados, los eventos más destacados son el desembarco a Normandía, la resistencia aliada y el ataque del Ejército Rojo sobre Alemania y su posterior captura. La Gran Guerra Patria es el término dado por los soviéticos a la guerra contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El término surgió por primera vez en el periódico Pravda, el 23 de junio de 1941. En Occidente se llama simplemente Frente Oriental. Las repúblicas soviéticas perdieron aproximadamente 27 millones de personas en una guerra que se inició con la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y que culminó con la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo el 3 de mayo de 1945. La batalla de Stalingrado supuso el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que las tropas soviéticas, tras las derrotas iniciales de la Operación Barbarroja, pasaron a la ofensiva contra las fuerzas del Eje. De hecho, la importancia de esta batalla se aprecia en la enorme cantidad de bajas de ambas partes, la destrucción total de la ciudad y las enormes pérdidas de hombres y material sufridas por la Wehrmacht. Por ello, la crítica histórica considera que la batalla de Stalingrado fue la derrota militar más dura y más decisiva de la Alemania nazi, tras la cual la iniciativa en combate correspondió al Ejército Rojo. La Unión Soviética fue el país combatiente que soportó casi el 80% del ataque de los países del Eje en Europa, por lo que la victoria en la batalla de Stalingrado y la consiguiente contraofensiva significaron el comienzo del desmoronamiento de la máquina bélica alemana. Con los Balcanes y la mayor parte vendría limpias de tropas alemanas a últimos de diciembre de 1944, los soviéticos comenzaron un redespliegue masivo de sus fuerzas hacia Polonia para su inminente ofensiva de invierno. Los preparativos soviéticos todavía estaban en marcha, cuando Churchill le pidió a Stalin que lanzase su ofensiva tan pronto como fuera posible, para aliviar la presión alemana en el oeste. Stalin accedió, y la ofensiva fue dispuesta para el 12 de enero de 1945. Para el 24 de abril de 1945, los grupos de ejércitos soviéticos habían rodeado al noveno ejército alemán y aparte del cuarto ejército Panzer. Estas eran las principales fuerzas que supuestamente tenían que defender Berlín, pero Hitler había dado órdenes a estas fuerzas que aguantasen donde estaban y que no retrocediesen. Así que las principales fuerzas alemanas que supuestamente debían defender Berlín, estaban atrapadas al sureste de la ciudad. Berlín fue rodeada más o menos en este momento, y como esfuerzo de resistencia final, Hitler llamó a los civiles, incluyendo a los adolescentes y ancianos, a que luchasen en la milicia Volkssturm contra el Ejército Rojo que se estaba aproximando. Estas fuerzas marginales fueron aumentadas con los vapuleados restos alemanes que habían luchado contra los soviéticos en las alturas Seelow.
Hitler le ordenó al cercado noveno ejército que rompiese el cerco y que enlazase con el 12º ejército del general Walter Benck y que liberase Berlín. Una tarea imposible, las unidades supervivientes del noveno ejército fueron conducidas hacia los bosques que rodeaban Berlín, cerca del pueblo de Albe, donde estuvieron envueltos en una lucha particularmente dura, tratando de romper las líneas soviéticas y de alcanzar al 12º ejército. Mientras tanto, la durísima lucha urbana continuaba en Berlín. Los alemanes habían almacenado una gran cantidad de Panzerfausts y consiguieron destruir una gran cantidad de tanques soviéticos en las calles llenas de escombros de Berlín. Sin embargo, los soviéticos emplearon las lecciones que habían aprendido en la lucha urbana en Stalingrado y fueron avanzando lentamente hacia el centro de la ciudad. Las fuerzas alemanas en la ciudad resistieron tenazmente, en particular la unidad SS Nordland, que estaba compuesta de voluntarios SS extranjeros, porque estaban muy motivados ideológicamente y creían que no vivirían si eran capturados. La lucha fue casa por casa y cuerpo a cuerpo. Los soviéticos tuvieron 360.000 bajas, los alemanes 450.000 bajas, incluyendo civiles, y además 170.000 capturados. Hitler y su personal se trasladaron al búnker de la Cancillería, donde se suicidó el 30 de abril de 1945, junto a Eva Braun, con la que había contraído matrimonio unas horas antes.